¿Cómo están mis amados seres despiertos? Espero que estén sumamente bien. Bueno, quiero hablar un poquito de algo que por supuesto me salvó, y es una especie de, yo no lo llamaría tanto terapia, yo le llamaría más bien camino. Es como un camino espiritual con unas prácticas muy hermosas que aprendí en Venezuela en una escuela llamada Respirarte y me enseñó muchísimo. No solo me enseñó muchísimo a nivel espiritual y de la parte personal y directa, porque también se trabajaba mucho la parte de la prosperidad y el dinero, sino también físicamente, porque yo era una persona que yo respiraba por un solo orificio, uno solo. O sea, yo siempre estaba toda fañosa y yo con la respiración consciente, ya le vamos a hablar por qué respiración consciente, aprendí a respirar y los canales, ¿cómo se llaman los canales respiratorios? Los orificios de la nariz se me destaparon forever. Y por supuesto, más nunca me dio una gripe, me congestioné de los pulmones ni de las amígdalas, porque eso me pasaba siempre, todos los días, pues sobre todo los meses en noviembre, diciembre me pasaba y yo tenía que nebulizarme. Entonces también contribuyó mucho a la salud, porque no solamente es una terapia y y es una, es una cosa holística, sino también te trabaja mucho la salud y te trabaja muchísimo esa parte de la inmortalidad, de la juventud para siempre y forever. Eso me parece maravilloso. Esto que estamos hablando hoy, eso que voy a hablar hoy, perdón, se llama rebirthing o renacimiento. Es el camino que yo tomé cuando yo decidí apartarme de la Wicca. Dije, bueno, no tengo más Wicca, no tengo altar, ya me mudé para este apartamento, para este piso, dejé todas mis cosas de Wicca a casa de mi abuela y en algún momento lo botaré después les echaré ese cuento por qué boté todo de la Wicca. No lo boté. Y básicamente esa formación de Wicca, perdón, esa formación de Rebirthing me hizo retomar la Wicca y eso se lo doy gracias, porque en un momento dado trabajamos la parte religiosa en que creíamos, honrando como esa parte espiritual. Y entonces yo tuve que traerme todas mis cosas de casa de mi abuela, lo poquito, así de a poquito, y armar mi altar ahí delante de todas las compañeras y delante de mi maestra, y para mí fue hermoso. Y no solamente eso, sino que una de mis compañeras, que yo no la conocía mucho, me dijo, yo también soy wicana, voy a poner algunas cosas en tu altar. Y yo dije, nuestro altar, porque somos las wicanas del grupo, porque habían de todo, católicas, había una chica de Umbanda, había una chica santera, había una chica que era católica, súper catoliquísima. Y bueno, más nada, ese curso fue bastante bonito porque había muchas brujitas, muchas brujitas. Entonces, bueno, había unas que no tenían religión, que solamente llevaron su parte su tambor chamánico y ya está, listo, adiós. Unos santos, unas vírgenes, una cosa, una cuestión y todo quedamos preciosos. Em, yo llegué al rebirthing por el trabajo de la niña interna. Acuérdense que yo les he dicho, Hécate me llevó a la niña interna, yo les conté ese cuento, y si no se lo saben, díganme dónde quieren escuchar el cuento, que yo se los he hecho. Por ahí hay un video del año pasado que dice que Hécate me llevó a mi niña interna. Entonces, eh, estuve haciendo mi terapia de niña interna con mi renacedora, y ella en ese momento no me hacía renacimiento, y empezó a hacerme renacimiento. Ella me dijo, vamos a trabajar en niña interna con renacimiento. Y yo le dije, esto me gusta, esto me encanta, cómo se llama. Bueno, me hacía constelaciones también. Esto me gusta. No, esto es una escuela de renacimiento. Yo había escuchado algo de eso, y había escuchado también, ya yo había escuchado las charlas de los fuegos de Shiva con la escuela de valores divinos, todo ese tema, y es como muy hacia allá, o sea, es muy parecido, porque tienen también conexión con Shiva, conexión con la respiración, con el Om Namah Shivaya y sobre todo con Babaji. Babaji es un avatar
que al parecer, según lo que cuenta Leonard Orr, él conectó con ese avatar llamado Babaji y él le dio en conexión y canalización ciertas técnicas para él crear lo que es el renacimiento o el rebirthing. O sea, él no creó nada nuevo, pero sí lo llamó rebirthing y lo popularizó como rebirthing en Occidente, Estados Unidos y América, pero era basado en esas enseñanzas de Babaji que le dio en canalización. O sea, yo puedo, por ejemplo, canalizar a Hécate y hacer una enseñanza, que es lo que yo hago también. Yo canalizo eso, solo que bueno, no lo he patentado y no me he hecho millonaria por eso todavía. Pero Leonard Orr sí se hizo muy, muy, muy popular. Y él, respirando, haciendo esas mismas cosas, esas prácticas, se dio cuenta que cuando respiraba, llamaba o despertaba memorias uterinas. Y en ese proceso de las memorias uterinas, él empezó a compartir esa, esa experiencia, o sea, respirando conscientemente, haciendo pranayama, haciendo las 20 conectadas, haciendo esto y esto y esto, que también pueden ser llamados kriyas, los kriyas, haciendo ciertos kriyas, él despertó esas memorias uterinas y se dio cuenta que cuando las despertó empezó a cambiar muchas cosas en él. Y no solamente, y esto lo hacía respirando bajo el agua. O sea, yo quiero meterme en el agua con mi respiración, mi cosa, y ahí, muchachos, no pueden creer lo que uno puede vivir así. Yo hice esta práctica en una piscina y en la playa con mis dificultades, porque a mí me cuesta mucho quedarme con el snorkel y quedarme con las cosas, pero fue increíble. Y la persona que yo le hacía la terapia también, porque bueno, ya es que estoy como un poquito desordenada, espérense. Entonces, bueno, Leonard Orr también hizo muchos libros, escribió mucho, tuvo muchas discípulas que también escribieron cosas increíbles. Y básicamente esto se trata, la terapia, son 10 sesiones en donde tú vas a respirar. Y en esa respiración, que puede ser llamado como una especie de meditación profunda, profunda, no es regresión, no básicamente, o sea, no se ocupan de que tú hagas regresiones. Sin embargo, yo tenía muchas regresiones porque no solamente despertaba mis memorias uterinas o mis memorias de niñez o mis memorias lo que sea, sino que también me iba mucho más atrás en esa respiración. Entonces, lo que haces es respirar. Respira, eso sí, la persona tiene que estar sumamente entrenada, sumamente conectada, tener una vida espiritual sumamente profunda y con los 4 cuerpos, alimentación, esa parte física, lo emocional, lo espiritual, lo mental, para poder acompañarte y de poder canalizar o poder leer cómo respiras para ya decir, bueno, esto. Era increíble cómo yo con mi renacedora, yo sentía y pensaba y sentía y veía y ella lo veía también. Había una comunicación espectacular y ella sabía por la lectura, o por no sé, o por adivino, por bruja, por canalizadora, lo que sea, por ser persona psíquica, porque puede ser, ella sabía lo que yo estaba mirando dentro de mi respiración. También, por supuesto, cuando tú respiras, hay un proceso energético en donde tú puedes tener espasmo, puedes tener dolor, puedes tener pinchazo, eso todo tiene una lectura, todo, absolutamente todo. De hecho, una vez ella nos cambiamos como de consultorio y yo le decía a Ana, aquí hay mucha plaga, aquí hay muchos mosquitos, estuve sufriendo porque en toda la respiración habían zancudos y me dice, aquí no hay zancudos. Pero yo sentía que me estaban picando en el cuerpo. No, mi amor, eso son memorias. Eso no son zancudos ni nada de eso. Y continúo. Bueno, es importante también hacer estas respiraciones, estas sesiones, una vez a la semana, como máximo, como mínimo, no sé. Pero yo las hago así, una vez a la semana. Y hacerlas constantes porque obviamente te estás abriendo un proceso energético, como que si te abrieran una herida o te abren una parte de tu cuerpo para operarte, entonces dejas esa herida abierta, dejas ese proceso abierto, entonces puede ser muy peligroso.
Y eso en verdad, muchachos, y a veces yo me tardaba, a veces, porque bueno, que había que pagar las sesiones y esas sesiones eran costosas. Pero como yo he estado trabajando el dinero hermosamente siempre, siempre me pasaba algo. Yo entré allí porque hice mi terapia de niña interna y después dije, bueno, yo me quiero formar, me quiero formar. Y lo bueno era que en la formación te exigían tener una renacedora, obviamente pagarle, para tú completar tus 10 respiraciones, porque tú tenías que hacer tus 10 respiraciones con la formación. Entonces ya yo tenía adelantado con mi maestra, con mi renacedora, como unas 3 4 respiraciones, me faltaban 6 y ya yo adelanté muchísimo y antes de terminar la formación ya yo tenía, o sea, ya yo estaba lista. Pues. Entonces, bueno, cada quien tiene un proceso, hay que hacer un guión de nacimiento. Hay que hacer un guión de nacimiento. Eso yo lo hago cuando trabajo con niña interna también. Es importante saber cómo naciste, quiénes estaban allí. Te hacen un guión con muchas otras cosas, no lo voy a nombrar aquí todo, para tú, para que la persona a la que acompaña este proceso sepa hacia dónde va. O sea, qué es lo que es. Y por supuesto, cada nacimiento habla de algo. Si tú naces, por lo menos en mi caso, yo nací por cesárea y la cesárea mi mamá tardó tres días. O sea, mi mamá fue un lunes, ponte después un miércoles y el viernes fue que yo nací porque no, o sea, no se daba la cosa. No, mira, no, todavía no, devuélvete. Todavía no, mejor que te devuelves, todavía le falta cocinar. Y yo soy de las personas que a la tercera va la vencida. Ya yo estoy acostumbrada a esto. Yo sé que en eh, el tercer intento, va a ser positivo. A veces no, a veces es antes, a veces ni siquiera en la tercera, y así sucesivamente. Entonces, las personas cesareadas nos cuesta siempre dar como el primer paso, nos cuesta salir. Últimamente no me cuesta tanto porque ya dependiendo de las cosas que me ocurren o para qué vas a salir, ¿ok? Si es una cosa demasiado importante y no lo has trabajado, no lo controlas o sigues todavía con heridas, entonces te va a costar mucho salir o requieres que alguien te salve o requieres que alguien te saque, como el obstetra, ¿ok? Por ejemplo. Y bueno, eso cómo fue tu gestación, cómo fue la gestación, cómo fue. Ponte que de repente no, tu mamá no recuerde o no tengas conocimiento de cómo fue tu nacimiento porque tu madre falleció o eres adoptado, lo que sea. Eso se puede ver en renacimiento. En una respiración se puede ver eso. O sea, tú puedes despertar tus propias memorias uterinas y visualizar ese momento de tu nacimiento también. ¿Okay? Es una cosa hermosa. Es una terapia que para mí es mucho más sanadora y efectiva que las constelaciones familiares. Y a mí me gusta combinarlas. Mis maestras las combinan. Ellas te hacen un movimiento, te hacen una respiración y si es necesario te hacen un movimiento sistémico con las constelaciones. Paradójicamente, Leonard Orr y Hellinger se dice, en algún momento escuché que ellos eran como se detestaban unos a otros, pero afortunadamente sus dos terapias sirven mucho y para mí deben complementarse. ¿Por qué? Porque primero tú estás respirando y tú despiertas una memoria. Tú con la constelación puedes averiguar un poquito más, pero tú estás haciendo una constelación familiar y eso queda como en el aire. Eso para mí siempre ha quedado como muy incompleto y gracias al Renacimiento tú puedes cerrar ese ciclo y puedes como ayudarte más, que no sea traumático y que no quede eso como en el aire, que es lo que muchos consteladores nuevos que estudiaron Express no saben hacer. Como que dijo esto así y bueno, descubriste que era un ancestro que se estaba muriendo y que ese cáncer que tú tienes no eres tú, sino es el ancestro que murió de cáncer. Entonces, ay, entonces, ¿qué viene después? ¿Cómo trabajo yo eso? Porque sigo teniendo cáncer. ¿Qué hago yo con eso? Entonces, el renacimiento puede ser otra terapia, pero te ayuda a tú trabajar esa enfermedad sabiendo desde dónde viene, cuál es la herida, con lo que tienes que trabajar, muchachos. Y yo tengo una amiga particular que ella se curó de cáncer gracias a eso. Se curó.
Y no es que sea el renacimiento que te cure el cáncer, es que tu trabajo espiritual y tu trabajo emocional y tu trabajo interno es lo que te va a ayudar. La herramienta funciona, todo funciona, pero lo que a veces no funciona somos nosotros mismos con nuestro propio ego, nuestros miedos y nuestra tontería. ¿Ok? Este, bueno, en las prácticas de renacimiento me encanta esta terapia porque yo duré creo que 9 meses estudiando, haciendo práctica ininterrumpidamente un fin de semana al mes, intenso, un fin de semana completo todo el día y fue algo hermosísimo donde compartimos muchísimo puras brujas, porque me acuerdo que la profesora dijo, oye, pero qué sorpresa, que todas ustedes son brujas, todas ustedes tienen una cosa, una macumba, una cuestión espiritual, algo ahí. Como que han habido cursos en donde todas son religiosas o todas son así, católicas o qué sé yo. Pero nuestro curso en particular era muy mágico, o sea, tenía muchas cosas mágicas y eso nos dio pie para hacer cosas diferentes. Había hasta una compañera que hacía ella trabajaba con la sexualidad sagrada, con lo tántrico y, o sea, nos dio un entrenamiento bellísimo. Ella nos enseñó a hacer masaje tántrico y espectacular. Yo les enseñé danza, les di como cositas de danza, de la respiración con la danza. Inspiré a otra chica para que ella también diera sus clases también es renacedora con otro tipo de danza, pero también con la respiración. O sea, fue todo muy precioso. Y en la formación de Rebirthing, él manda, ya cuando terminas todos tus módulos, a hacer un retiro, porque es muy espiritual, pero también es muy, muy técnico y muy humano. Entonces él te manda a hacer un retiro. Yo no sé si eso es para sacar plata o no para sacar plata, pero yo los pagué con mucho gustito. O sea, yo los pagué, tampoco era tan caro, pero era como que, uff. Entonces nos fuimos a una playa, nos fuimos a un hotel, era como, no, eran como apartamentos, eran como, sí, como chaletcitos pequeños y tenían su piscina y cada uno con su, era cabañas, la cabaña con un caney grande, con una chimenea y ahí respirábamos en fuego. Ahí se respira también con los 4 elementos, también hicimos cosas de purificación. Yo les he mandado a ustedes la purificación, los que son mis alumnos. Purificación con fuego, con el aire de respiración, con el cuerpo y con el agua. Entonces por ahí saco yo el renacimiento, viene esa purificación. Entonces son 9 días, creo que estuvimos menos porque el presupuesto era un momento muy difícil del país, muy, muy difícil, donde no había que si comida y cosas horribles, pero nosotros estábamos ahí alineados con la alimentación, tuvimos mucha abundancia, tuvimos mucha comida. Obviamente era comida vegetariana, no era comida de carne, nada de eso. Hicimos un día afrodisíaco, entonces hicimos sushi, hicimos unos postres, hicimos todo. O sea, todo era espectacular. Cada uno de los alumnos dio su medicina. Yo lo hice a través de la danza y muchas allí hicieron cositas. Bello, bello, todo bello. Y respirábamos bajo el agua, respirábamos en la playa, hicimos una fogata, hicimos demasiadas cosas hermosísimas en ese retiro que realmente ese es mi sueño, de verdad, muchos se los confieso, es mi sueño, es mi proyecto de vida. Hacer un centro, crear un centro en donde podamos hacer todas esas cosas más allá de lo que, o sea, mezclar todo lo que me gusta, lo que sé hacer por lo menos una semana, un retiro por una semana. Así que bueno, si quieres saber más de renacimiento, escríbeme para decirte más cosas, si quieres estar en la terapia, si te llama la atención, eso lo puedo hacer online totalmente. Si estás aquí en Granada o en España, podemos hacerlo en grupo, que también es buenísimo. Chao, chao, los quiero mucho.